Muy bienvenidas a los oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y que les habla Raúl Medina. Iniciamos una nueva semana de conversación. Nuestro tema es bastante interesante. Cuando lo vi por primera vez me dije, ¿cuál es el motivo de este nombre? El costo del descanso. Es como que el descanso tuviera algún resultado, no resultado, sino un costo. Pero vamos a ver una de las historias, la verdad, las cosas que yo sé que usted, amable oyente, la conoce, la historia, una de las historias más tristes de la vida de David. Es un personaje que Dios le entregó tanto, tuvo un acercamiento tan cercano al Señor, por decirlo de una manera, y por otro lado, tú encuentras un pasaje que dice que David tenía el corazón de Dios. O sea, era extraño que suceda esto, pero nos va a enseñar algunas lecciones fundamentales para la vida de cualquiera uno de nosotros. Sí, yo aportaría a esta altura que cuando se dice que David tenía el corazón de Dios, eso está en contraste con el corazón que tenía Saúl, ¿ya? Uh-huh. Es decir, en relación a Saúl, David estaba orientado hacia Dios, ¿no? Con esto, entonces, yo pongo, digamos, la dimensión bíblica teológica en esto, sin desmerecer los méritos de Moisés y tampoco desconocer de que el costo del descanso, de una u otra manera, David lo fue pagando, ¿ya? Es decir, su situación, la foto que la Biblia toma con respecto a ese momento de David, de gran fragilidad y debilidad, también en contrastada con la reacción que él tuvo. Claro. Porque como tú decías, siempre orientado a Dios, ese hábito le sirvió para, en el momento oportuno, reconocer que había pecado contra Jehová. El Salmo 51, que vamos a recurrir a él cuando sigamos conversando durante la semana, en el centro yo creo que está la base de lo que nosotros deberíamos pensar y hacer y anhelar en realidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que estas palabras son de sincera contrición, ¿no es cierto? Por un lado, y por otro lado un sentido de humildad y de reconocer que la única forma en que él tenía, y que seguramente, y uno puede suponer que en ese instante no lo tenía, lo hizo caer y él quiso mantenerse ahora fiel a Dios. Pero hay algo que y algo dijiste tú, viene una respuesta, ¿no es cierto?, a lo que uno a veces comete como errores y se pagan, pero Dios también sabe hacer y suavizar esas situaciones que pueden estar presentes en la vida de cada uno de nosotros. No estamos ausentes, en realidad no nos podemos decir, pero ¿cómo es posible que una persona tan cerca de Dios, que Dios le entregó tanto? Hay que cuidarse con eso porque en el caso de él fue muy grande por el puesto que tenía y la responsabilidad y la relación que tenía con Dios. Pero ¿y nosotros? Claro. Bueno, lo que tú leíste está en el Salmo 51, verso 10, que, digamos, los eruditos creen que fue escrito este salmo por David y Betsabé, ¿no? Y eso lo torna muy interesante. Y es un claro rechazo el consejo bíblico. Crea en mí, oh Dios. Esta es una oración a Dios de un hombre contrito, arrepentido, pero que dice, yo no tengo la capacidad de ayudarme a mí mismo, ¿no? Todos esos libros que hay de autoayuda y todo lo demás son, bueno, no lo voy a calificar, pero yo creo que este consejo es el mejor. El Señor tiene la capacidad y tiene la disposición de darnos un corazón limpio y renovar nuestro espíritu. Es una vivencia espiritual que solamente podemos recibir de Dios. Allí en Samuel, capítulo 2, 2 de Samuel, capítulo 11, en realidad,
versículos del 1 al 5 ya comenzamos a entrar en la temática. Vamos a tratar de mantenernos dentro de lo que nos indica la guía de estudio, porque uno podría pasarse al final de la historia, ir al medio de la historia, pero vamos a ir de a poquito conversando esto. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Fíjate que este antecedente me gusta mucho, porque te coloca en un ambiente en que estaban sucediendo los hechos. Es como cuando dice, mira, en esta época reinaba tal, era el segundo año del reinado de esta persona. Entonces te ubica en una cosa real, no es un relato ficticio. Y tiene que haber sido comienzo de la primavera. Claro, justamente. Es el tiempo que se va a la guerra porque los caminos están transitables o mejorados. Así que te da toda esa ubicación incluso dentro del año. Y ahora el texto dice, y que los reyes salen a la guerra, y David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, esto me dice que David realmente estaba descansando de una paz extraordinaria, porque sus enemigos estaban vencidos, nadie lo molestaba, incluso tributaban a él. Y sucedió un día, y aquí viene el relato triste, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, la hora en que estaba durmiendo la siesta, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Antecedentes que parecen medios tristes en realidad, porque yo siempre he mirado las dos caras de la moneda siempre. Y el relato sigue, qué crudo el relato, porque dice, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron que ella es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Aquí están todos los antecedentes. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, fíjate las palabras, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a saberlo a David, diciendo, estoy encinta. Aquí está el problema. ¿Qué te parece así como lo relata la Biblia? Lo resume. Bueno, en primer lugar, la Biblia es muy honesta. Y es por eso que a lo mejor a algunas personas no les agrada leerla, porque nos confronta. La Biblia no maquilla a nadie, ¿ya? Y Natán, el profeta, hace lo mismo, aunque usa de tacto Natán más adelante, pero tampoco esconde la situación. De manera que siempre vamos a encontrar en la Biblia esto: honestidad suprema, la visión de Dios, y también no solamente el problema claramente definido, sino también la solución que Dios da. Ahora, hay que pensar que David estaba en un lugar inadecuado. La verdad que tiempo y momento y lugar equivocado, y eso abrió la puerta a la tentación. Yo creo que eso es lo que uno debería reflexionar y sacar como primera lección acá en el caso que estamos conversando, ¿no es cierto? Porque él no dormía, estar ahí. Dormía, se paseaba mientras un ejército luchaba en favor del reino. Sí, es inusual, es el relato. Y parece ilustrar que es inusual también, no está en el plan de Dios, ¿no es cierto?, una caída espiritual tan estrepitosa. Nunca está esto en el plan de Dios. Pero Dios a Dios nadie lo encuentra desprevenido. Él tiene 1000 maneras de bendecir a un pecador arrepentido. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Peticiones.